El debate sobre el control de la información y los discursos en las redes sociales volvió a estallar cuando Mark Zuckerberg dio un giro inesperado en el funcionamiento de sus plataformas. El dueño de Meta anunció la eliminación de los verificadores de contenido fact-checkers y de los estándares de programas de diversidad y equidad, con el argumento de que limitan la libertad de expresión y conducen a la censura. A partir de ahora, las plataformas de Instagram o Facebook incorporarán notas de los usuarios, la misma función que aplica Elon Musk en su red X. Para el análisis contamos con Hugo Vinicio Carrión, él es especialista en telecomunicaciones y regulación. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, desde su experiencia, ¿qué nos puede decir de este cambio de argumentos de Mark Zuckerberg, que ahora compara la verificación de contenidos con la censura? ¿Corresponde o no a las redes sociales el esfuerzo para que la información a la que accedemos en estas plataformas sea verificada? Bien, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir estos temas tan importantes. Estamos apenas empezando el año 2025 y estamos viendo que va a ser un año movido. Creo que marcado justamente por este cambio de política, específicamente por el cambio de mandato, donde el presidente Donald Trump parece ser que ya está marcando una pauta muy importante. En tanto es así que hemos visto que la opinión y el discurso dado por Mark Zuckerberg la semana pasada es fundamental porque es el dueño de las principales redes sociales del mundo. Respecto a su pregunta, si se puede confundir estos programas de moderación de contenido con censura. Bueno, lo que mencionaba Zuckerberg en su alocución es que lo que ha pasado es que no han sido efectivos, ¿verdad? Estos programas, que realmente es una red de verificadores de hechos, que están en más de 80 países, en más de 60, que tienen más de 60 idiomas, que conforman más de 80 organizaciones independientes. Se supone que es una red independiente que lo que hace verificación de hechos, justamente para evitar el tema de discursos de odios, el tema de discriminación. Parece ser que no ha tenido, de acuerdo a su lectura, no ha tenido un buen resultado. Y entonces su posición ahora es un poco dejar a que sean la misma comunidad, los mismos usuarios, a través de estas notas comunitarias que usted mencionaba, los que se haga una especie de autorregulación y por tanto que eviten este sesgo que él menciona que lo que estaba llevando es a censura. Y él habla específicamente de dos temas sensibles que tienen que ver con la migración y con género, que creo que eso necesita un debate mucho más amplio, claro que sí. Bueno, si lo traducimos a la práctica, ¿cuáles podrían ser los riesgos, por ejemplo, en una situación de pandemia o en una crisis social? Bien, un poco pensando en la propuesta que se hace, y hay que ver también cuál es la regulación existente en la actualidad. En la actualidad existen esta red que se menciona de verificadores de hechos que tienen que ver con organizaciones imparciales fuera de Facebook, que a través de reportes lo que hacen no es censurar, no se elimina contenido, lo que hace es, además asistida por algoritmos de inteligencia artificial, identifican estos hechos que justamente topan estos temas, y lo que hace es, indicar que el algoritmo le proporcione menos visualización, le genere menos viralidad a estos temas, de tal manera que se logra una moderación del discurso. Lo que entonces está proponiendo ahora es que no sean entidades en teoría imparciales, porque la lectura que tiene Mark Zuckerberg es que son parcializadas y que pueden generar sesgos, y entonces le otorga o nos pone a los usuarios la carga justamente de nosotros tener que discriminar cuáles de esos contenidos pueden ser verdaderos o no pueden ser verdaderos, y entonces que tengamos que definir qué puede ser una fake news, qué puede ser creíble, qué no puede ser creíble, y tengamos la oportunidad entonces de las personas evaluar por nosotros mismos a través de estas notas comunitarias, que lo que normalmente requieren es mayor contexto a la expresión. Es decir, si una persona genera una publicación que podría ser potencialmente controvertida, darle oportunidad que diga, bueno, en qué contexto se generó ese comentario, su opinión, y si necesita o no necesita ser moderada. Bueno, ¿usted considera de alguna manera que hay una relación entre esta decisión de Meta y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Sin duda, dentro de los puntos que él mencionaba en este discurso pequeño, pero realmente muy potente, de un poquito más de 5 minutos, en su última parte, él menciona que Facebook quiere regresar a sus raíces y está del lado de Estados Unidos. Entonces, no solamente es un discurso político, yo diría que es un discurso con repercusiones geopolíticas, porque además es muy claro al advertir, por ejemplo, o al acusar casi de esta manera, por ejemplo, a la Unión Europea y Europa
por la excesiva carga regulatoria respecto a contenidos, acusar, por ejemplo, a China de que ha eliminado y ha bloqueado aplicaciones, e incluso también menciona a Latinoamérica diciendo que hay tribunales poco transparentes que han cerrado algunas aplicaciones. Y entonces lo que dice es, vamos a estar del lado de Estados Unidos y una alineación total a la administración Bush. Recién electo, el presidente Donald Trump se reunió efectivamente con varios líderes tecnológicos de empresas, con Mark Zuckerberg en Mar-a-Lagos, y seguramente fue alguno de sus puntos tratados justamente este alineamiento. Bueno, le pregunto porque usted justamente mencionaba la Unión Europea, que tiene una regulación más estricta con esta ley de servicios digitales que exige a las redes sociales que tienen que consultar con Bruselas si un cambio en las normativas cumple con el marco legislativo que hay en el bloque. ¿Cuál puede ser entonces el futuro de esas plataformas en la Unión Europea? Es decir, ¿podrá Zuckerberg aplicar estas nuevas medidas sobre la verificación de datos en territorio europeo? Eso es muy interesante, y no solamente se refiere al territorio europeo. Hagamos relación a una de las últimas regulaciones que hubo en Australia, que tiene que ver con la prohibición del uso de redes sociales para niños o adolescentes menores de 16 años. Hace un par de semanas ocurrió lo mismo con el estado de la Florida, y muchas de estas regulaciones, que son similares a las que son impuestas en la Unión Europea, tienen que ver con cierta información o ciertos requerimientos a las empresas de redes sociales, pero no les exigen ni les dicen cuál debe ser el modo de aplicar este tipo de normativa. Entonces está más o menos en manos de las empresas aplicar estas regulaciones. Así que en ese sentido Zuckerberg va a decir, bueno, ahora no vamos a utilizar una estrategia basada en esta valoración de contenido o en este programa de verificación, y lo que vamos a hacer ahora es, utilizando algo que ya utiliza, además hace una referencia directa a podríamos decir, a su competencia, que es el ex Twitter o la red X, vamos a utilizar el mismo esquema. Y entonces, si nos ubicamos en la realidad política, vemos que además Elon Musk es el asesor número 1 del presidente Trump. Básicamente es una lesión total. ¿Se va a poder cumplir con las regulaciones de otros países, especialmente de la Unión Europea? Seguramente van a poder argumentar que sus nuevas estrategias van a tratar de cumplir, y realmente ahí lo que sucede es que deja, digamos así, la pelota en la cancha de los gobiernos y de los usuarios. ¿Por qué? Porque entonces van a tener que ser los gobiernos, en este caso la Unión Europea, los que especifiquen de manera más detallada qué tipos de estrategias son aceptables para poder cumplir con estos controles de verificación, ¿verdad? Y también, obviamente, de parte de los padres de familia, de los menores de edad, de los usuarios en general, que vamos a tener de alguna manera que estar expuestos a cualquier tipo de contenido, y que vamos de manera personal a tener que discriminar, bueno, qué es una noticia falsa, cuál puede ser un discurso de odio, cuál puede ser una noticia que no sea verificada, etcétera. Bueno, tenemos esta verificación de contenidos, pero por otro lado, ¿cómo se puede explicar que Meta vaya a suspender las normativas sobre la publicación de mensajes de odio y temas, por ejemplo, de migración o de género, lo que usted estaba mencionando en un principio? Sí, bueno, uno de los anuncios que también hace Meta, entre otras cosas, es que, bueno, por un lado quieren enfocar sus esfuerzos en el control de contenido más grave, que es, ¿no es cierto?, relacionado a la criminalidad, relacionado con el tráfico de armas, relacionado con las drogas, con la explotación infantil, y quieren suavizar, en su discurso menciona, quieren suavizar aquello que ha provocado cierta polémica, incluso algún tipo de censura respecto a dos temas que hace alusión específicamente y tiene que ver con la migración y con el género. Entonces, por un lado dice, bueno, vamos a enfocarnos, en lugar de tener un programa tan amplio que puede generar censura, de acuerdo a su punto de vista, vamos a enfocarnos a un programa un poquito más laxo, en donde sea la comunidad la que en su contexto pueda ellos mismos autorregularse, y nosotros vamos a concentrarnos en los temas más graves, ¿no es cierto? Habla nuevamente de criminalidad, de drogas, de explotación infantil. Y hace una crítica, digamos, directa respecto a temas muy sensibles como son la migración, de donde se puede obviamente derivar problemas de xenofobia, de racismo, y también el tema de género.